Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, gracias por estar ahí. Acá nuevamente con Mauri, hablando de otro caso bastante interesante. ¿Cómo estás, Mauri? Hola Edu, ¿cómo estás? Bien, todo bien por suerte. Acá contento de estar con vos en un episodio más de Sendero Negro. Grande, Mauri. Bueno, hoy eh, una historia, como vos nos viniste enseñando a lo largo de todo este tiempo que estamos hablando de ufología, eh, muchos avistamientos, como nos enseñabas y nos mostraste, ocurren o en lagos o encima de las vías, al lado de las vías o algún par de kilómetros cerca de las vías, pero siempre estamos rodeados de estos lugares, estos escenarios. Y en el momento nos vamos a trasladar al año 1954, precisamente el 10 de septiembre. Nos vamos al norte de Francia, si no estoy mal. Ahora Mauri nos va a contar mejor. Y hubo un incidente a las 22:30 donde había un muchacho llamado Marius de Bell. Y bueno, ese muchacho sale a la noche escuchando unos ruidos y se encuentra con unos seres bastante pequeños. ¿Cómo viene a ser la historia en este momento, Mauri? ¿Qué es lo que le pasó a Marius? Sí, bueno, esto sucedió, como bien dijiste vos, el 10 de septiembre de 1954, alrededor de las 10:30 de la noche, en un lugar que se llama Quarouble, de Francia, o Quarouble, no estoy seguro bien si está bien pronunciado o no en francés. Uh-huh. Y este caso es parte de la oleada francesa. Ok. Que sucedió en el otoño de 1954, o sea, fue una recurrencia de sucesos muy importante en Francia, del cual se han escrito muchos libros que contienen casos de esta oleada, en el cual los ovnis no solamente eran vistos en el cielo, sino que aterrizaban y muchas de esas veces también salían seres de estas naves, ¿no? Bueno, así que esto es uno de los casos más famosos de esta oleada de 1954. Fue muy tocado por investigadores como Aimé Michel, como Michel Carrugis y Jacques Vallée y Antonio Rivera. De hecho, el libro de Michel Carrugis, Cuando los extraterrestres descienden, se llama o algo así, lo acabo de comprar, me tiene que llegar mañana, así que después voy a ver qué otra información hay. Esa etapa está muy buena porque hay básicamente un plato volador parado sobre la vía del tren. O sea que Uh-huh. más descriptivo que eso, imposible. Bueno, entonces la historia de Marius DeVille comienza así. Él tenía 34 años, padre de familia, obrero metalúrgico de profesión. Se encontraba aquella noche leyendo, mientras su esposa e hijo ya dormían. Y en aquel momento oyó ladrar intensamente a su perro. Su perro se llamaba Kiki. Entonces, motivo por el cual decidió salir de su casa. Él básicamente vivía en una estación de tren abandonada, o sea, una estación de tren abandonada era su casa, digamos, se refaccionó para que fuera su hogar. Entonces Marius sale con una linterna para inspeccionar si existía algún intruso en las cercanías o había alguien que estuviera merodeando, dando vueltas, ya que el lugar era medio conocido porque era un lugar donde algunos traficantes pasaban por ahí. No estoy seguro traficantes de qué, tal vez de alcohol o quién sabe, pero Uh-huh. eso no lo aclara, pero bueno, en los textos se menciona eso. Bueno, una vez afuera, a menos de 6 metros a la izquierda de su vivienda, observa un objeto oscuro que se hallaba en medio de las vías del tren. Entonces, pensando inicialmente que podía tratarse de un carro o de algún campesino, Marius y su perro se dirigen hacia ese lugar y ve que el perro vuelve hacia él saltando, como medio así, como medio asustado. Y escucha un sonido de pasos provenientes de su lado derecho. Entonces Marius enciende su linterna y pudo observar que detrás de una valla de unos 3-4 metros de distancia, dos extrañas figuras de menos de 1 metro de estatura, que tenían una especie de traje como de buzo, además de unos grandes cascos, Uh-huh. iban caminando por esta vía. Estas figuras eran extrañamente como anchas de espalda, como digamos, como gordas, con piernas pequeñas.
y sus brazos y rostros no eran visibles, o sea que tenían como una especie de escudo que les cubría todo el cuerpo, pero no vio más extremidades que esas piernas, digamos. Cuando él les enfoca hacia la cabeza a estos seres, de la nave, de este objeto que vio sobre las vías del tren, sale un haz de luz fuerte que lo encandila y le pega en el cuerpo. A todo esto él pudo ver que estos seres reflejaban esa luz, la luz de su linterna, como si fueran metálicos, brillantes o una especie de vidrio, y él se queda paralizado. Cuando esta luz le pega, esta es una de las características que siempre encontramos, es el rayo paralizador, Acá. que los Lo deja encontramos inmovilizados. en Eugenio Douglas, también encontramos los láseres, ¿no? Sí. Algo similar, pero nos quemaba. Y según el informe que estaba viendo también Mauri, estos cascos venían a ser como espejados, ¿no? Porque él enfoca con la luz la rebota y sale esta luz desde la nave que lo deja paralizado. Claro, los seres tenían cierto brillo. Uh-huh. Y de esta nave él le pega este rayo de luz y él se queda inmovilizado, paralizado. Mientras esto pasaba, él en ningún momento da esa descripción, como en algunos otros casos, como que el cuerpo paralizado, pero sí podía mover la cabeza. En este caso no hay esa característica, pero probablemente haya sido similar, porque si él cuenta que podía seguir viendo los seres. Y cuando miraba a estos seres, él veía que caminaban uno detrás del otro en dirección al objeto, de este objeto que estaba posado sobre la vía. Y entonces, estando solo a unos metros, podía ver todo esto. En ese momento, bueno, además Marius se da cuenta que no puede gritar ni moverse, o sea, quería hacer algo, pero no podía hacer absolutamente nada. Él, de hecho, cuenta que había atinado a acercarse a uno de estos seres para agarrarlo, porque eran tan chiquititos que quería ver de qué se trataba. Pero bueno, nunca lo pudo hacer. Mientras estaba en esta paralización, él sentía como un estado de sueño, que estaba como adormecido, digamos. Y bueno, y podía escuchar claramente, de todas maneras, el paso de estos seres sobre unas baldosas de cemento que había. Cuando este foco desaparece, este haz de luz se retrae, DeVille puede recuperar el control de su cuerpo, corre hacia la vía en ese momento, que era lo que al principio quería hacer, y observa que este artefacto ya se estaba elevando con un leve balanceo y alcanzó una especie de puerta que se cerraba en el objeto y una especie de como una llamarada roja, como una especie de fuego rojo por debajo, como si fuera ciertamente la propulsión. Exactamente, también veía como un vapor y como una especie de silbido, ¿no? Como que también... Como una turbina, puede ser. Exactamente, ¿sí? Como una especie de características de propulsión, tal vez más a presión, digamos, ¿no? Ok. Hasta que el objeto asciende verticalmente unos 30 metros de altura para luego dirigirse hacia el oeste, con esta luz también rojiza que tenía. Y bueno, el encuentro total todo esto duró aproximadamente un minuto. Eso fue todo. Y bueno, obviamente después de ahí Mario se dirigió hacia la policía, donde hizo una denuncia formal. Y bueno, todo este caso tuvo una investigación, intervino la Gendarmería y la aviación francesa. Hallaron 5 marcas frescas y simétricas en las vías férreas de madera. Cada una de ellas tenía 4 centímetros cuadrados. Y todo esto fue debido a que cuando pasaba el tren por ahí se escuchaba un fuerte ruido. Y eso fue evidente que había un problema, digamos, en uno de estos tablones que llevan las vías del tren. Entonces los ingenieros del ferrocarril la analizaron, la sacaron y llegaron a la conclusión de que el peso necesario para haber dejado esas huellas era de 30 toneladas. O sea que más o menos para que esa presión se ejerciera en la madera, el aparato que se posó allí tendría que pesar al menos 30 toneladas, lo cual es una locura. Pero bueno, eso es lo que... Ahí los resultados. En el informe, también que estaba viendo, dicen que los trabajadores encontraron una depresión en las vías de aproximadamente 6 metros. Esa depresión se debe, obviamente, al peso de la nave, ¿verdad? Sí, sí. Esas son, bueno, de esa depresión hay unas marcas un poco más profundas que son esas 4 que nombra
¿Qué serían los eh, pies? de 4 centímetros cuadrados. Claro, algo se apoyó ahí, dobló básicamente toda la madera. Cuando el tren pasaba por ahí hacía este ruido como un pum, o sea, pasaba y se escuchaba como una especie Sí, como un golpe. descarrilaje. Ah, Además ok. de todo esto, las piedras, digamos, que tiene estas piedras de grava que hay sobre las vías del tren también estaban calcinadas, estaban como quemadas. Ah, mira. Lo cual también indica que este aparato tenía un tipo de propulsión. No es Ujú. solamente antigravedad como pensamos. Si bien el aparato Marius de Bill lo describe como con una forma lenticular o de lenteja, aproximadamente, porque él no la pudo ver muy bien por esta luz que lo encandilaba, es evidente que tenía una tecnología no tan avanzada, no como la que se esperaría de un plato volador, ¿no? Digamos, tradicional, como antigravedad o algo de eso. Marius, con el tiempo, escribió un libro, sacó un libro con otro investigador, donde dijo que tuvo un segundo encuentro con su hijo, y que tuvo una interacción con estos seres, el cual no estoy seguro cuál es, pero bueno, habría que leer uno de los libros de Rivera o de Jacques Vallée para eso. Pero bueno, dicen que esto tal vez se debió a la influencia de un periodista que se llamaba Roger Luke Mary, que era un poco así, digamos, fantasioso y que tal vez, nada, eso desacredita un poco el caso, pero bueno, yo creo que no quiere decir que el caso no haya sido real. Lo que pasa es que, bueno, a veces se llegan a ciertas instancias donde uno pretende seguir con esto, pretende por ahí tener algún beneficio económico, pero en su Ujú. momento digamos que evidencias hay, digamos, este tablón de la vía férrea que quedó marcado, etcétera. Entonces, bueno, hubo una segunda instancia y también, bueno, en estos relatos él contaba que también tenía una extraña caja que había encontrado en el sitio, el cual nunca le contó a nadie, que supuestamente era de un acero extraño y que el cual nunca había podido abrir. Una caja metálica de unos 70 centímetros por 40. Y bueno, esas fueron algunas historias extras que le agregó 20 años después al caso, pero bueno, yo creo que fue alguna maniobra que se hizo en el momento por este periodista. Pero bueno, yo creo que el caso, después de todo, tiene su evidencia y tiene sus patrones que a mí me indican que es muy factible que haya sido real lo que le sucedió. Ujú. Si no vamos tan lejos, el video anterior de Falcon Lake, vimos que Ujú. Michelak, cuando tiene este encuentro con la nave también deja un vestigio de quemadura en el piso luego que se va. En este caso Sí. también encontramos lo mismo. Es muy similar, de hecho tiene una puerta, nada más que acá bajaron seres. Tiene muchos Ujú. patrones que son típicos de la casuística ovni, como bueno, el alboroto del animal, también bueno, este rayo de luz paralizante, las vías del tren, esta especie de calor, esta especie de propulsión que quema el piso. Y en cierta forma también esa cosa aeroespacial, ¿no? Como vimos en el último capítulo de Michelak. Lo que tiene de particular el caso de Marius es que vemos que estos seres obviamente eran muy pequeños, o sea, no se asemejaban a un ser humano para nada, ¿no? Si bien él vio solo piernas y no vio brazos, lo cual a mí me da un poco que pensar, que esto es algo que lo hemos nombrado, pero bueno, este es el primer caso que vamos a tocar referente a esto. Por estos años, ¿no? En el año 1954, hay varios casos de este tipo de humanoides pequeñitos. Hay un caso de Rosalotti en Italia, está el caso de Hopkinsville en Estados Unidos. Hay varios casos de humanoides en esta época, bastante relevantes. Estos humanoides, en cierta forma, tienen unas características extrañas, ¿no? Que a mí a veces me hacen acordar un poquito a los monos. No en este caso, pero en otros casos como el de Rosalotti y el de Hopkinsville, la tendencia, digamos, que tiene su comportamiento es muy similar a lo de los simios, que arrebatan cosas, ya vamos a tocar esos otros casos, se cuelgan de los árboles. La forma de caminar también, ¿no?
la forma de caminar. Y el Marius DeVille, el caso de Marius DeVille no es la excepción. La diferencia es que Marius los vio con una especie de traje que, yendo digamos, a la temática aeroespacial, como lo tocamos la última vez en el caso de Falcon Lake, este traje que usaban, hay una representación gráfica de los seres bastante precisa, de un diario. Parece que fueran una especie de garrafas, ¿no? De gas, como que tuvieran un escudo protector metálico. Y el hecho de que no tuvieran sus brazos, digamos, expuestos, o sea, yo creo que estos seres tenían brazos, pero no, por alguna razón no estaban expuestos. ¿Para qué? Para que no cometieran, para que no hicieran ciertas acciones no deseadas, digamos. Eso es lo que estamos pensando, ¿no? Estamos analizando. No quiere decir que sea así, pero siempre está bueno pensar, divagar, para a ver si podemos encontrar una respuesta. Claro. Obviamente una respuesta dentro de lo explicable, ¿no? Y lo que podría llegar a ser lógico, aunque obviamente no hay nada de lógica en estas cosas, pero porque no las entendemos. Entonces tratamos de buscar una explicación. Pareciera que, bueno, estos seres pequeños, como en el resto de los casos, a mí me da la impresión de que son simios, ¿no? Entonces tenemos que recordar lo que hicimos nosotros en la historia, cuando primero mandamos sondas espaciales, después mandamos ciertos animales, lo cual lo más común son simios, pequeños simios. Hemos mandado algunos más grandes, pero bueno, chimpancés, que no son tan grandes, o sea, un orangután creo que nunca sucedió, pero siempre son simios pequeños o monos capuchinos. Como si fueran más o menos chimpancé, ¿no? Los chimpancés son bajitos, son inteligentes, ¿sí? Son obedientes también cuando se le da instrucciones. Entonces podríamos estar por ahí más o menos. Entonces a mí me hace acordar mucho a eso, a cuando los humanos mandamos animales al espacio. Y esto pareciera una misión, o por un momento pensemos que descubrimos el viaje en el tiempo, o descubrimos que podemos ir a otra realidad paralela o a donde sea. Sería muy difícil que de entrada mandemos un ser humano, porque no sabemos, o sea, según la teoría de la relatividad, si viajamos más digamos, a una velocidad mayor que la luz, tal vez podríamos viajar en el tiempo, pero no sabemos si ese tiempo en el que estamos tal vez sea una imagen del pasado. Entonces no sabemos cuál sería el entorno. Nunca sabríamos si podríamos sobrevivir en ese entorno. Entonces, primero se manda una sonda para saber si es posible, para ver imágenes, para obtener algún video. El segundo paso sería mandar un ser vivo, sin arriesgar la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, y bueno, la última fase sería finalmente mandar un ser humano. A mí me suena mucho a lo mismo, me suena que estos seres en realidad no son extraterrestres, no son unos seres inteligentes que son simplemente más chiquitos, porque tenemos que tener en cuenta que los deshabilitaron, digamos, tapándole los brazos, como diciendo, veamos que respiran, veamos si pueden caminar con normalidad, y nada más. Y de hecho, este traje que tiene en la ilustración se asemeja muchísimo a los primeros trajes espaciales que se diseñaban para el ser humano, que son básicamente así, como una garrafa, como una especie de escudo metálico, que tenían un sentido muy práctico. El sentido era que en caso de accidente la persona no se rompiera las costillas o un órgano vital para que no perezca en el espacio. O sea, ese era, digamos, el objetivo principal de estos trajes espaciales. O sea, es una coraza de metal muy grande que lo que hacía era proteger el cuerpo, básicamente. De hecho, muchos trajes más modernos seguían teniendo esa coraza o pechera de metal para que el astronauta no tuviera un golpe severo en caso de un movimiento muy brusco de la nave o lo que sea donde estuviera a bordo. Entonces, esto me vuelve a recordar a eso, ¿no? Como una misión espacial en una segunda fase. Lo que vimos en Michelak parecía una primera fase donde se manda una sonda, donde vimos que precisamente la nave de Michelak se parece mucho a una sonda con un escudo térmico. O sea, en la foto lo vimos, que es muy similar. Esto me parece algo también muy similar, en donde, inclusive en una época anterior, porque estamos hablando de 10 años antes de lo de Michelak, pero pareciera que fuera una fase más avanzada, en donde no solamente se mandó una sonda, sino que bajaron algunos especie de seres como simios. Lo vuelvo a decir, tal vez no sean simios, tal vez sea alguna cruza genética, pero se nota que es alguna especie
de esclavo, ¿no? De alguna forma de un ser que no... Yo no creo que tenga el nivel de jerarquía de la conciencia de un ser humano. Me suena más a algo un ser que se está siendo utilizado para algún experimento científico, digamos, para un estudio científico. Entonces vemos estos seres que bajan y por ellos mismos no hacen nada. Simplemente la nave paraliza a Marius de Will. O sea que esa nave está preparada para inhibir a un cierto ser que tuviera tratara de tener alguna acción hostil, digamos, contra esta nave, contra los seres. En este caso Marius quería agarrar a uno. Como forma de protección, ¿no? Claro, exactamente. Y lo que tiene es que este rayo paralizador lo vamos a ver en muchísimos casos. O sea, pareciera que fuera la misma tecnología. Es un rayo usualmente azul o blanco que los paraliza, los desactiva. Y bueno, en muchos otros casos ellos pueden mover su cuello, pero no el cuerpo. Es como si de alguna forma hicieran un efecto sobre la espina dorsal, digamos, o algo así. Pareciera algo así, como que adormece los nervios del cuerpo. Si nos vamos para atrás, cuando hablábamos de Loni Zamora, no digo que sea igual, pero tiene una similitud en cuanto a los personajes que aparecen desde la nave. ¿Sí? Aquellos eran bajitos, también eran chiquitos, tenían traje. En los otros, si no estoy mal, también sí se le veían la extremidad de los brazos, pero en este caso no. Hay similitudes, no digo que sean iguales, ¿eh? Pero te deja ese saborcito ahí de duda, ¿no? Sí, es básicamente ver como una especie de exploración espacial, pero en nuestro mismo planeta. Obviamente, siempre se lo atribuyó a extraterrestres, porque es como diciendo los extraterrestres nos vienen a visitar. Pero vemos que las características tanto de los seres como de las naves no son tan avanzadas, no son tan minimalistas, como si fuera una especie súper avanzada que viene de otra galaxia, de otra dimensión. Eso es lo que notamos. Hay fuego, hay ruidos de presión en las propulsiones. Estos seres tienen unos trajes bastante rudimentarios, como que parecen garrafas, digamos, estas corazas metálicas. Pero a la vez vemos que hay una tecnología más avanzada, pero más avanzada ¿para quién? Para 1950, para 1960. Habría que ver si nosotros ya no tenemos estos rayos paralizadores así de ese tipo. O sea, vemos que es avanzado, pero no tanto. A la vez, no tanto. Si bien estas máquinas flotan o levitan, vemos que tampoco es antigravedad, porque si no, esta máquina hubiera despegado sin hacer ningún ruido. Pero sin embargo, hace ruido y tiene una especie de resplandor rojo, lo cual nos indica de que no es tan avanzado. Y eso es lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y bueno, además tenemos estos otros casos que pareciera que todos esos casos sufren la misma etapa. Tanto en Italia y en Estados Unidos. En los tres casos vemos seres muy pequeñitos que se parecen a monos. O sea, en este caso no tanto porque le taparon los brazos, pero en los otros se cuelgan, le roban a la señora las flores, manotean cosas. Son muy similares a los simios. Fíjate que hubo, Mauri, perdón que te interrumpa, pero fíjate que hubo y se mostró en televisión, una misión espacial donde, no me acuerdo el año, sé que ya hace varios años atrás, muchos años atrás, donde preparan a un chimpancé con ropa espacial. Y no sé si fueron los rusos, pero lo estaban preparando, lo estaban atando a la silla de la nave, tal, no sé qué. Los afeitan en muchos. Muchos casos, sí. Hay un caso que lo vamos a tocar en el próximo episodio, de Rosa Lotti en Italia. Ok. Donde, bueno, vamos a ver que en el fondo estos seres, como ella los describe, es una especie de simio afeitado. Tienen capitas, tienen toda una ropita hecha especial, pero a mí me da la impresión que son una especie de simio o chimpancé afeitado. Obviamente, el que está escuchando esto dice, bueno, pero ¿cómo el chimpancé baja de la nave? No, debe haber alguna especie de automatización, claro, debe haber una especie de control automatizado en todo esto, los deben controlar o deben estar de alguna forma atados a algo. Claro, tiene que haber un control, ¿no?, sobre estos simios. Pero sí, los chimpancés
Y los monos capuchinos, que son los que ahora recuerdo que siempre se han usado para experimentos y cosas así, son muy inteligentes. Básicamente pueden hacer cualquier tarea. Bueno, de hecho, muchas veces hemos visto alusión a los monos escribiendo en máquinas de escribir o cosas así como los Simpsons, porque realmente pueden hacer tareas si se les enseña y se los adiestra. Los monos pueden hacer de todo. Y no me sorprendería que esta gente que nos visita, como primera etapa, haya mandado este tipo de seres. O sea, a lo que voy es que abramos un poco más la mente, digamos, no tanto hacia dar por hecho que estos son seres de otro planeta, que esos mismos seres son los seres inteligentes que diseñaron esa nave y hicieron el viaje acá, sino que son una especie de esclavos. Son una especie de medio que se ha utilizado para probar la atmósfera, para probar las condiciones que tendrían si vinieran a visitar nuestra realidad, digamos. Ok. Así que... Digamos Sí, sí. una cosa, Mauri, porque veníamos hablando de cómo que no en viajes del tiempo, sino que tal vez saltaran realidades y vinieran los mismos humanos, nosotros mismos, a esta realidad que estamos viviendo Claro. ahora. A todo lo que venimos investigando me suena a que nosotros mismos, como vos decías, que te sonaba que eran tuercas y tornillos, ¿no? Como diciendo, no, son humanos de verdad. ¿No será Sí. que están nosotros mismos en un futuro, en el futuro nuestro, no están investigando o haciendo pruebas para una misión mucho más avanzada allá en el futuro? Sí, también puede ser. Puede ser que nos usen como como campo de pruebas también. Muchas cosas podrían ser, creo yo. Sí, podría ser. Y me pregunto si no lo seguirán haciendo. También. Claro. Con una forma. O sea, lo que a veces se ve es que. Bueno, muchas veces la gente se pregunta por qué el fenómeno ovni se ha retirado del todo. Muchos investigadores lo dicen, como diciendo, hoy en día no pasa nada. Y es verdad. Era como lo mencionábamos una vez, porque los experimentos cesaron. Pero se Eso te ve, iba o a decir. sea, claro, a la vez que está el fenómeno presente, se ve una evolución paralela en ellos. Lo vuelvo a repetir, como estas ondas humanoides y luego de los humanoides una interacción más parecida al ser humano. Ellos también tienen una evolución. Hoy en día, si bien tenemos el tic-tac y el gimbal y estas naves, porque realmente no hay otra cosa, platos voladores no hay, o al menos no son visibles. Y además saben perfectamente que con la tecnología que tenemos, o sea, si la gente de 1954 hubiera tenido celulares, tendríamos una Evidencia para rato. evidencia total. Es obvio que esta gente sabe que hoy en día sería muy fácil, digamos, capturarlos, ¿no? Entonces hay una interacción muy directa, digamos, entre el fenómeno y el ser humano, o digamos nuestra realidad. Hay una interacción muy directa. Ellos saben mucho sobre nosotros. Saben tanto sobre nosotros. Son tan parecidos a nosotros que yo a veces digo, bueno, debemos ser nosotros, en cierta forma. Es tal vez una rama paralela, pero nos conocen tanto que yo dudo ya de que sean extraterrestres, ¿no? Claro. Es porque las evidencias están y tenés razón. O sea, lo dijiste en videos pasados, lo volviste a decir ahora. Los experimentos ya se acabaron. Ya está. O sea, hicieron las cosas que tenían que hacer en el momento justo. En el momento donde no había tecnología. O sea, había una cierta tecnología en los 50, pero no tenían la tecnología que hoy día nosotros tenemos. Entonces, como vos bien decís, sería muy fácil que ellos hicieran lo mismo de los 50 en 2024 y se les caería todo a pedazos. Sí, llama la atención también eso, que en distintas partes del mundo, como Estados Unidos y Italia, además de este caso, el de Italia creo que fue en 1955, el de Rosalotti, llama la atención cómo la casuística es la misma, o sea, humanoides, pequeños humanoides, que bajan de estas naves, interactúan y luego se retiran, se van. Eso es lo extraño, porque vemos que hay una fase totalmente humanoide en ese momento y de pequeños seres. Lo cual, vuelvo a repetir, en este caso no hay tanta información, pero
En el caso de Rosa Lotti, en el caso de Hopkinsville, realmente asemejan a simios. Arrebatan cosas de la mano, se cuelgan de los árboles. Yo dudo que una inteligencia extraterrestre inteligente, más inteligente que nosotros, tenga ese comportamiento. Lo dudo mucho, porque sería una cosa muy bizarra ya. Ahí sí, yo creo que lo bizarro sería eso, que una inteligencia de otro lado se comporte como un simio, pero a la vez pueda programar una computadora, construir un sistema de propulsión. Lo veo muy poco coherente, entonces por eso pienso de que estos seres en realidad son esclavos. Sean lo que sean, ¿no? Sean algún experimento genético, algo muy similar al mono es. Básicamente unos monos espaciales. Ese monito que vos hablás se llamaba ham, como jamón en inglés. Sí, Y vos lo ves equipado y realmente parece un astronauta. O sea, lo ves todo con un sistema bastante, con un traje todo muy moderno. Entonces, bueno, esto es un pensamiento, ¿no? Es una hipótesis. Cuando después de tantos años de ufología, de tantos años de casuística y de ver estos patrones, de ver muchas cosas que se asemejan mucho a la aeroespacial, como el de Michalak. Entonces, si nos imaginamos una etapa más avanzada, una sonda, tal vez tendríamos eso, monos. Lástima que creo que no hubo ningún perrito espacial, pero bueno, tal vez voy a buscar, tal vez haya. Creo que sí, ¿eh? Mirá, creo que sí. No sé si fue en los 70, 60, con los rusos también llegué a ver, si no estoy mal, era un perro. Sí, Laika. Sí, no, yo me refería a la casuística ufológica. Ah, ok, entiendo. Sí, es una perra Laika. Sí. Pero ahora bien, este monito, Hammond, que era un chimpancé, ¿no será que lo estaban preparando para mandarlo más atrás en el tiempo? ¿Quién sabe? Podría ser. O sea, volando, ¿no? Obviamente volando en la imaginación, abriendo hipótesis, como recién decías, como para tratar de llegar a un veredicto final. Y yo tampoco creo que lleguemos a un veredicto final de decir si era verdad, es mentira, si están haciendo esto o no. Pero son cosas que uno va soltando como para poder llegar a buen puerto en la investigación. De hecho, me acabo de acordar de la película que siempre nombramos de Volver al Futuro, que en un momento lo mandaban al perro, Einstein. Y volvía. Bueno. Claro, y que volvía un minuto después en el tiempo. Exactamente. Había un retraso de un minuto. Por eso, esta es la misma actitud. Mandemos al perro antes de ir nosotros a ver si esto funciona y si podemos sobrevivir en ese procedimiento. Pero creo que también, mira, ya hablamos de Volver al Futuro, como ya habíamos hablado. Si no estoy mal, el Doc le dice a Marty algo referido de como que el perro tenía que ir porque él no sabía qué le podía pasar. Algo así da a entender. Sí, esa parte no me acuerdo. En esa parte. No, o sea, no lo dice bruscamente, no lo dice así directamente, ¿no? Lo dice como indirectamente, por eso manda al perro. Y ahí vuelve un minuto en el tiempo. Pero bueno, por eso decía yo la vez pasada, ¿será que te preguntaba? ¿Será que las películas no nos advierten de cosas que ya pasaron o que van a pasar? Pero vos también decías que también podrían llegar a ser casualidades, ¿no? Sí, pueden ser casualidades. No creo que ellos sepan todo. La vida a veces se comporta así, como con esas sorpresas o cosas, como si hubiera una mente que en el fondo lo sabe todo y tira ciertas influencias para que las sorpresivamente a veces las encontremos. Pero bueno, así es el caso de Marius DeVille. Yo creo en el caso, me parece que el caso es real, pero bueno, como todo ser humano, tenemos errores y tenemos influencias y bueno, por ahí alguien viene y nos dice, bueno, pero podemos vender un libro, hacer plata y bueno, pero eso no descarta que el caso sea real. O sea, que el tipo en el futuro le haya agregado cosas para volver a vender un libro, para tener algún beneficio económico, no descarta que sea real. Algo sucedió ese día ahí. Está la evidencia de la vía del tren. Digamos, la gendarmería y la gente del ferrocarril lo dijo muy bien. Para generar esta depresión tuvo que haberse posado un aparato de al menos 30 toneladas de peso. Le podrán haber, digamos, podrá haber algún error, más o menos, pero evidentemente algo pesado se posó en las vías del tren esa noche. Pero hay evidencias, y cuando venimos hablando desde hace mucho tiempo ya,
Sí. que cuando hay evidencias, testigos, el caso es más real que falso. Ahora bien, vos lo dijiste, después de muchísimos años, él seguramente para sacar un billete, para ganar algo más de plata, habló del caso, exageró tal vez algunas cosas, no se sabe, pero esto no demerita de que haya sido real, porque las pruebas están. También están las piedras quemadas, la combustión está siempre, hasta ahora siempre la combustión la tenemos en todos lados, la quemadura en el suelo o en los seres humanos. Bueno, fíjate que, está siempre. Hablando de evidencias, estaba el monstruo de Flatwood que hablamos, que largaba un cierto aceite, aceite negro, que también fue salpicado en la mujer que tenía un vestido de, si no estoy mal, era peluquera, ¿no? Tenía su ropa, su vestimenta, y fue manchada con ese aceite. Entonces, ¿qué pasó? Como vos decías, bajó o posó para refrigerar la nave. La nave de Michelak estaba caliente, soltó un vapor que lo terminó quemando. Acá tenemos una quemadura en el piso también. En el caso de Loni Zamora tenemos dos seres parecidos a los que estamos viendo en este momento. No son iguales, pero hay una similitud en los comportamientos de los seres, tanto como de las naves. Son muy, muy parecidos. O sea, todo viene en un mismo patrón, parece. Sí, todo, digamos, se parece a eso, una exploración de cierta forma, explorando qué es lo que sucede acá, cuál es la situación. Bueno, en este caso parece más primitiva, parece como se puede respirar, se puede caminar, pareciera eso. Claro, en el de Flatwoods parecería más una misión de espionaje, o sea, digamos, pero no deja de ser extraño y avanzado, pero no tanto. No tanto como siempre es el estándar, ¿no? Bueno, en ese tiempo sí era avanzado. En ese tiempo era súper avanzado. Exactamente. Pero cuando estamos hoy en día, ya vemos que era todo muy primitivo. Para nosotros, la tecnología que tenemos, comparamos, es primitivo. En ese tiempo era bastante avanzado. Pero hay bastantes fallas. Yo creo que esta gente que está mandando estas investigaciones a estos años, 40, 50, 60, 70, no se dieron cuenta que también dejaban vestigios. Se estaban como exponiendo mucho sin querer. Sí, yo creo que sí. La exposición era bastante arriesgada. Por eso digo, si en esa época hubiéramos tenido los dispositivos portátiles que tenemos hoy en día, hubiera sido, digamos, la evidencia hubiera sido rotunda. También no nos vayamos tan lejos, porque el primer caso que tocamos fue el de Eugenio Douglas, pero ya habían humanos, ya aparecían soldados, aparecían helicópteros, fueron a buscar como una ojiva nuclear, que según hablábamos, tenían trajes de hazmat, de antirradiación. Entonces, ahí ya mandaron humanos, supuestamente mandan humanos. Sí, exactamente, o sea, no tardaron mucho, digamos. Exactamente. A mí me cuesta creer que haya sido algo local hasta el día de hoy. Que sea un comando que tuviera láseres y drones en el año 1963. O sea, realmente no. Realmente es como si... También hay que entender que tal vez estos desfasajes algunos parecía que tuvieran una continuidad, pero otros parecieran... Por ejemplo, Douglas en el 63 tenemos humanos directamente y bueno, sí, es muy poco tiempo. Un lapso de 10 años es como que la tecnología se dominó. Entonces, de pasar a mandar sondas y monos, directamente empezamos a mandar seres humanos. Así, hay que ver si son humanos en toda su integridad, pero bueno, sí, ser lo más parecido a un ser humano. Pero sí, pareciera que no les llevó tanto tiempo. Y bueno, lo mismo pasa con nosotros, no nos llevó tanto tiempo, digamos, de las primeras exploraciones espaciales a ir a la Luna, en teoría, ¿no? Bueno, algún día lo vamos a hablar. Claro, sí, pero digamos, llevó un lapso también de 10 años. Entonces, es llamativo. Hay que ver qué cruces hay, ¿no? Tal vez algunos fueron muy atrás, otros fueron un poco antes, si fuera viaje en el tiempo. No lo sé, pero todo me sigue indicando que pareciera que los humanos, que son humanos interfiriendo con humanos después de todo. Y ya hemos hablado de bastantes casos y
y todos dan siempre en el mismo lugar, vías, lugares descampados y lagos. Siempre gira en el mismo patrón. ¿Por qué hay que tratar de llegar a la conclusión de saber por qué estos lugares, ¿no? Uno puede llegar a deducir y a pensar cosas y a decir cosas, pero no sabemos el fondo de realidad que tiene esto, que por qué vías, lagos, campos, ¿no? Sí, sí. Es un enigma, pero bueno, vamos Un enigma. Pero bueno, por lo menos creo que estas ideas son un poquito más frescas, ¿no? Que otras. Porque solamente quedarnos con eso. Solamente Claro, quedarnos obviamente. con la primera, digamos, sensación del misterio. Hay que pensar digamos, y tratar de formularse otras respuestas, digamos, como estas, diciendo, podría ser algo así, como lo que, bueno, como lo que acabamos de decir. Es bueno para abrir la mente, para pensar, y pensar es bueno para el cerebro. Exactamente. No piensen que acá nosotros solo traemos la verdad y cosas. Hablamos de los casos, mostramos evidencias si las hay, hablamos de quienes muestran las evidencias. Nosotros no tenemos la verdad, simplemente estamos contando el caso, qué es lo que pensamos, qué es lo que deducimos, pero nunca afirmando nada. Entonces para eso tenemos al buen Mauri, que quiero agradecerte, Mauri, una vez más estar acá, mandarte un gran abrazo, gracias por la amistad, gracias por estar siempre. No sé qué quieras decir en este momento. No, nada más para agregar. Así que bueno, en el próximo episodio vamos a ver el caso de Rosa Lotti en Ok, Italia, que va a estar muy interesante, no se lo pierdan, y va a tener mucho que ver con este caso también. Es un caso de humanoides, de pequeños humanoides. pequeños amaneces de nuevo. Pero bueno, les agradezco a todos haber llegado hasta acá, los que llegaron, gracias. Dejen un like, si pueden suscribirse, hagan lo que es gratis. Acá arriba el canal de Mauri, por favor, para que lo vayan a seguir. No siendo más, muchas gracias. El próximo domingo nos estamos viendo. Gracias, Mauri. Nos vemos. Chao, Edu. Nos vemos el próximo domingo.